Ya están, ¿no ve? Ahí ya todos tienen eso. ¿Listo? No hay ningún problema, ¿no ve? Entonces estamos en el estado gaseoso y como les decía aquí, lo único que les está diciendo es de que los gases dependen de la presión y la temperatura, especialmente, ¿ya? Eso apréndanse, ¿listo? Ya, ahora estamos en las sustancias que existen como gases, ¿ya? Y cuando hablamos de las sustancias que existen como gases, ahí estamos hablando de dos cosas fundamentales, como les decía, de que hay sustancias que están en estado gaseoso y hay otras sustancias que están en estado de vapor, y eso es distinto, ¿listo? Ya, pero ahí dice, vivimos en el fondo de un océano de aire cuya composición porcentual en volumen, eso que esté bien claro, que esta composición es en volumen, ¿listo? Porque hay otra composición, un cacho distinta, pero es en masa, ¿listo? Pero es otra, ¿listo? Ya ahí está. Es aproximadamente del 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Ahora, cuando les dicen eso, ustedes para sus cálculos, acuérdense esto de que 79 directamente le colocan al nitrógeno y 21 le colocan al oxígeno, y eso es en volumen, ¿listo? Ahí está, dicen, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, ahí está, ya dice, a partir de la década de 1990, la química de esta mezcla de gases vitales se volvió un tema relevante debido a los efectos perjudiciales de la contaminación ambiental. Ya, aquí les quiero hacer simplemente un consejo, ¿ya? Hay varias ingenierías, ¿no ven? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la ingeniería que manda o que sí o sí le tienes que decir o pedir permiso para hacer cualquier cosa? Es la ingeniería ambiental, por si acaso, ¿ya? Porque la ambiental me va a decir, ¿usted es civil? Sí. ¿Quiere construir un edificio? Sí. ¿Hasta dónde lo va a construir? Yo no le puedo decir, quiero hacer 20 pisos, ¿no? Porque me va a decir, 20 pisos va a generar mucha sombra, ¿no ve? Va a generar mucha sombra y ahí en la sombra no va a crecer nada de plantas. No ve, tengo que pedir permiso, ¿listo? Ya. O imagínense que quiero construir una carretera. El ambiental me va a decir, ¿por dónde, no ve? Porque si le digo por aquí, por el medio, el ambiental me va a decir, pero al otro lado está el lago y ahí van a ir a tomar agua las vaquitas, las ovejitas. Y si usted hace su carretera aquí, ya no van a pasar las ovejas. Ya, y eso es verdad. Les digo que para todo se le tiene que pedir permiso a un ambiental, ¿listo? Pero eso es en teoría, ¿no? Porque en la vida real solamente le pagan y el ambiental dice ya todo. Ese es el problema. Ya bueno, dice, en otro capítulo se analizará la química de la atmósfera, ¿ya? Y los gases contaminantes. Ahora dice, el punto central de este capítulo será el comportamiento de las sustancias que existen como gases en condiciones atmosféricas normales de presión y temperatura, ¿ya? Es decir, a 258 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿ya? Ahí está. Aquí lo que les está diciendo es que vamos a estudiar primero vamos a estudiar a los que realmente son gases, ¿listo? ¿Ya? Y después de que entendamos lo que realmente son gases, al último ya vamos a entrar a los vapores, y ahí es donde entramos a la química de los gases húmedos, ¿listo? Pero ojo, mucho ojo, que una cosa es el gas y otra cosa distinta es el vapor, ¿listo? Ahí dice, en la figura 5.1 se ilustran los elementos que son gases en condiciones atmosféricas normales, ¿ya? Ahora aquí, esto es lo que tienen que saber, esto anótense bien o píntenlo, no sé, ya, pero esto es lo que tienen que saber. Dice, observe que el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro existen como moléculas diatómicas gaseosas. Ahí está, existen como moléculas diatómicas gaseosas. ¿Qué les está diciendo esto? Les está diciendo esto, mirad, lo que te está diciendo es que
siempre que trabajes con el hidrógeno, siempre que trabajes con el hidrógeno, estás obligado a colocarle este 2, sí o sí, estás obligado a colocarle este 2, ¿ya? Cuando trabajas con el nitrógeno, igual, estás obligado a colocarle con este 2. Al oxígeno lo mismo, obligado a colocarle con este 2. Al flúor lo mismo, obligado con este 2. Y al cloro, obligado con este 2. ¿Listo? Ahora, ¿y por qué? ¿Y para qué? O sea, alguien dirá por ahí, pero Inge, si yo puedo escribir solamente H y yo ya sé que eso es hidrógeno. No, es que ahora vas a hacer bastantes cálculos de peso molecular. A cada rato vas a calcular el peso molecular. Y para que te dé la respuesta correcta, tienes que saber a qué gases se le coloca ese 2 en la parte de abajo. ¿Cuáles son los gases que sí o sí tienen ese 2 en la parte de abajo? ¿Listo? Entonces esos gases te vas a aprender de memoria, eso entra al examen. Ahora dice, un alótropo de oxígeno, el ozono, por ejemplo, ahí tienes a la molécula, a la fórmula del ozono. Ese ozono también ha entrado al examen. ¿Por qué? Porque es un gas, ¿ya? El ozono es oxígeno 3, ¿ya? El ozono es oxígeno 3, ahí está, ¿ya? Ya dice, también es un gas a temperatura ambiente, ahí está, también es un gas a temperatura ambiente. Y ahora, esto es lo que tienes que saber bien, dice, todos los elementos del grupo A8, o sea, los gases nobles, ¿ya? Y aquí tienes a otros gases, ¿ya? Aquí tienes a los gases nobles, son gases monoatómicos. Y esto es lo que tiene que estar bien claro, ¿ya? De que si tú trabajas con el helio, trabajas con el neón, con el argón, con el criptón, con el xenón o con el radón, ¿ya? O con el radón, ahí estás trabajando con gases nobles y ahí no le tienes que colocar el número 2, no tienes que colocar el número 2, ¿listo? Mucho ojo con eso porque los dos ejercicios han entrado a examen, ¿listo? Cuando sí le tienes que colocar el número 2 y cuando no le tienes que colocar el número 2 por ser gas noble, ¿listo? Ahí está, ya dice. Son compuestos iónicos, no existen como gases a 258 grados centígrados y una atmósfera de presión, porque los cationes y aniones en un sólido iónico se hallan unidos por fuerzas electrostáticas muy fuertes, es decir, fuerzas entre cargas positivas y negativas, ¿ya? Ahí lo único que les está diciendo es de que no existen compuestos con gases nobles, o sea, no van a encontrar, no hay compuestos con gases nobles, no van a encontrar ningún compuesto con gases nobles, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que les está diciendo, y es por eso de que cuando trabajan con gases nobles, solamente se trabaja con uno, nada más, solamente es con uno, eso es para el peso molecular, ojo. Ahora dice aquí, para vencer estas atracciones necesitamos aplicar una gran cantidad de energía, que en la práctica significa calentar demasiado el sólido. En condiciones normales, lo único factible es fundir el sólido. Por ejemplo, el cloruro de sodio se funde a temperatura alta de 8018 grados centígrados. Para que hierva se debe elevar la temperatura a más de 10.008 grados centígrados. Ya, bueno, pero ahí solamente les está diciendo de que hay sustancias que sí, se pueden volver gases, pero ya son muy complicaditas, ¿no? Ya, aquí en este gráfico, lo único que les está diciendo en este gráfico, más o menos, es esto. Ya, las partes que están pintadas con color azul, ¿ya? Esos son gases, eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Esas partes que están con color azul son gases, les está diciendo, ¿listo? Y ahora, lo que tienes que saber es que todos los gases que están aquí en esta columna, todos los de esta columna son los gases nobles, ¿ya?
Y estos gases nobles no se juntan con nadie. Es por eso que estos gases nobles tienen solamente un solo átomo. ¿Listo? Pero estos de aquí, el cloro, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, ya son diatómicos. Y sí o sí le tienes que anotar con el número 2. Pero sí o sí. ¿Listo? Ahí está. Bien clarito, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y ahora aquí tienen a los, ¿qué se llama? A otros compuestos que igual pueden trabajar como gases. ¿Listo? Que pueden trabajar como gases. Aquí no sé si se entiende esto. Ya. Noten que en esta parte de la izquierda, en la parte derecha, están los gases diatómicos, incluso está el ozono, ¿no? Que es triatómico, ya. Pero ahí está. Sí o sí tienen que estar con ese 2 o con ese 3 para el cálculo del peso molecular. Pero sí o sí, ya. Mientras que los otros gases ya son gases nobles. Y esos gases nobles solamente van a estar con uno. Acuérdense eso porque eso entra a cada rato en el examen. ¿Listo? Ahora seguiremos, dice aquí. Dice, el comportamiento de los compuestos moleculares es más variado, ¿ya? O sea que hay otros compuestos que son gases y su comportamiento varía más. Eso es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido clorhídrico, el amoníaco, ahí está el amoníaco por si acaso. Ya aquí se han equivocado, ¿no? Ya, este es el amoníaco. Ahora sí, ya, ahí está. Este es el amoníaco y el metano, dice. Metano son gases, ya, esos compuestos son gases. Y toditos esos compuestos también han entrado al examen. Ya, entonces tienen que saber la fórmula de eso. Son gases. No obstante, dice, la mayoría son líquidos o sólidos a la temperatura ambiente. Sin embargo, al calentarlos se convierten en gases con mayor facilidad que los compuestos iónicos. ¿Listo? En otras palabras, los compuestos moleculares por lo regular hierven a temperaturas mucho más bajas que los compuestos iónicos. No hay una regla simple que ayude a determinar si cierto compuesto molecular es un gas en condiciones atmosféricas normales. ¿Ya? Para tal aseveración es necesario entender la naturaleza y magnitud de las fuerzas de atracción entre las moléculas. Ahí está, ya. Hacer tal aseveración es necesario entender la naturaleza y magnitud de las fuerzas de atracción entre las moléculas denominadas fuerzas intermoleculares, que se estudiarán en otro capítulo. Ya, ahí está. Ahí lo que les está diciendo es de que hay un capítulo que les van a enseñar en carrera que se llaman los enlaces químicos, ¿listo? Y los enlaces químicos te dicen de cómo se unen los átomos para formar moléculas, ¿ya? Cómo se unen, ¿ya? Y ahí eso vamos a estudiar después de esa estación. Ahorita no es fundamental, ¿ya? Eso es lo único que les estoy diciendo. Ahora dice, en general, cuanto más fuerte sean estas atracciones, menor es la posibilidad de que un compuesto exista como gas a la temperatura ordinaria, ¿ya? De los gases que se indican en la tabla 5.1, solo el oxígeno es esencial para la vida. El sulfuro de hidrógeno, ahí está el sulfuro de hidrógeno, la fórmula, y el cianuro de hidrógeno, ahí están las fórmulas, ¿listo? Son muy venenosos, ahí está. En tanto que otros como el ¿qué se llama? El monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el amoníaco, el dióxido de azufre, ya resultan un poco menos tóxicos. Ya ahí solamente les está hablando de qué gases son dañinos, qué gases hay más, ya, pero solamente es eso. Ya, ahí está. Ya dice,
Los gases helio, neón y argón son químicamente inertes, ya dice, es decir, no reaccionan con ninguna otra sustancia, ya, eso es lo que quiere decir inerte. Inerte quiere decir que no te juntas con nadie, ya, por ejemplo, hay algunas personas que son bien inertes, no tienen amigos o no quieren arreglarse con nadie o algo así, ya, pero hay de todo en el mundo, no reaccionan con ninguna otra sustancia. La mayor parte de los gases son incoloros, con excepción del flúor, el cloro y el dióxido de nitrógeno. ¿Listo? El color café oscuro del dióxido de nitrógeno es visible a veces en el aire contaminado. Ahí está. Y finalmente dice, todos los gases poseen las siguientes características físicas. Ahí está. Esto es lo que realmente nos interesa. Todos los gases poseen las siguientes características físicas. Esto de aquí entiendan bien, dice, adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que saber. Eso les va a resolver los problemas más difíciles. ¿Ya? Eso es súper importante en este capítulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que les está diciendo aquí? Les está diciendo de que si tú tienes un gas, tu gas no tiene forma, tu gas no tiene volumen propio. Eso es lo que les está diciendo. ¿Ya? No tiene ni forma ni volumen propio. Cuando tú ves en los ejercicios, digamos que en el ejercicio te dice, se tiene un gas de 2 litros, no te está hablando del volumen del gas en sí. Te está diciendo de que el gas está en un recipiente que tiene 2 litros. ¿Ya? Eso es lo que realmente te está diciendo. Ojo, siempre que hablen del volumen, nunca están hablando del volumen del gas en sí. Están hablando del volumen del recipiente. ¿Ya? Y eso puede ser bien para los ejercicios. ¿Listo? Otro dice, se consideran los más compresibles de los estados de la materia. Ahí está, ¿no? Aquí lo que te está diciendo es de que los gases se pueden comprimir. Por ejemplo, imagínate un globo. Un globo tú lo puedes hacer más chiquitito o lo puedes hacer más grande, ¿no es? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero en este caso te está diciendo que se puede comprimir, se puede reducir su tamaño. A eso te está diciendo. Eso es pregunta de examen, por si acaso también. Ya van a ver las preguntas de exámenes, ahí han preguntado eso. Ahora dice, cuando se encuentran confinados en un mismo recipiente, se mezclan en forma completa y uniforme. ¿Listo? Ya, esta es la propiedad más importante de los gases. ¿Listo? Esta es la propiedad más importante de los gases. ¿Por qué? Porque en primer parcial habíamos dicho de que cada sustancia tenía su volumen propio, ¿no ven? Cada uno tenía su volumen propio. Y es por eso que en primer parcial hacíamos la relación de volúmenes. O sea, ¿qué era la relación de volúmenes? Que sumábamos los volúmenes, ¿no ven? Pero ahora ya no. Ojo, y eso es lo que tiene que estar bien claro. Que ahora no se hace lo que se hacía en primer parcial. Ahora, en el 99% de los ejercicios, no tienes que sumar volúmenes. No tienes que sumar. ¿Listo? Lo único que te tienes que fijar es el recipiente. ¿Ya? Y tú dices de que todos los gases que estén en el recipiente, todos los gases que estén en el recipiente, tienen el mismo volumen. A esto me estoy refiriendo, ¿ya? A esto de aquí lo voy a dibujar en la pizarra, ¿ya? Pero esto de aquí es muy importante. ¿Listo? ¿Ya? Y imagínate que tú tengas a un recipiente, ahí está, ¿ya? Ya, imagínate que tengas un recipiente, ahí está tu recipiente, ¿listo? Y tú dices aquí que el volumen del recipiente, imagínate que es de 2 litros, ¿listo? Ya, y cuando hablamos de volumen, ¿de qué estamos hablando? De espacio, ¿no ves? De espacio, es perfecto, ¿ya? El espacio es 2 litros, te dice, ¿ya? Ahora, ponme atención, ponme atención. Imagínate esto,
imagínate que aquí colocas a 4 moléculas de un gas, ¿ya? Y a ese gas, imagínate que le llames hidrógeno. ¿Está bien escrito? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ese es el gas hidrógeno? Ah, eso, perfecto. No, dicen ahí los amigos. No, eso no es el hidrógeno. Porque el hidrógeno es diatómico y sí o sí tiene que estar este 2. Sí o sí. Si se olvidan de ese 2, ya les van a colocar mal. Ojo, ahí está el hidrógeno. ¿Listo? El hidrógeno es un gas diatómico. ¿Listo? Ahí está. Y ahora imagínense que colocan a otro gas. Ya, imagínense que colocan otro gas. Pero ahora imagínense que colocan harto del otro gas. Harto. Ahí está, ¿ya? Imagínense que colocan harto del otro gas. Y al otro gas le colocan el... ¿Está bien eso? ¿Por qué? Eso. Es un gas noble. Y como es un gas noble, solamente tiene que estar con 1. Acuérdense eso para soltar los pesos atómicos. Ya, ahí está, ¿ya? Ya, y ahora se darán cuenta de que aquí hay una mezcla, ¿no ve? Hay una mezcla de hidrógeno y neón. Ahora, pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes quieren averiguar cuál es el volumen del hidrógeno? ¿Cuánto sería el volumen del hidrógeno? ¿Cuánto sería? Aquí dice bien claro. Aquí dice, ¿qué dice aquí? Adoptan los gases, ¿no? Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Entonces pregunta, este hidrógeno que está en este recipiente, ¿qué volumen tendrá? ¿Cuánto vale? Vale 2, ¿no ve? Este volumen, este hidrógeno que está en el recipiente tiene que tener pues el volumen del recipiente, tiene que tener los mismos 2 litros. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso tiene que estar claro, de que el hidrógeno tiene los 2 litros de volumen del recipiente. ¿Listo? Ahora, solo por si acaso, ¿y cuál sería el volumen del neón? ¿Cuál sería el volumen del neón? Igual, eso, perfecto. El amigo dice, el neón también está en el recipiente. Y como el neón también está en el recipiente, igual tiene los 2 litros del recipiente. ¿Se entiende? Y ahora, pregunta, ¿y qué pasaría si yo les pregunto cuál es el volumen de la mezcla? Eso, perfecto. El volumen de la mezcla también sería 2 litros. Y eso es lo que tiene que estar bien claro. ¿Por qué? Porque la mezcla está en el recipiente. Y por eso es que tienen el volumen del recipiente. ¿Listo? Aquí. No esto, ya, no, ojo, cuidado que cometan este error, cuidado que digan que el volumen de la mezcla, o sea, cuidado que hagan lo del primer parcial, que el volumen de la mezcla sería el volumen del hidrógeno solito más el volumen del neón solito. Ya, eso hacíamos en primer parcial, ¿no? En primer parcial sumábamos los espacios y la suma me daba el volumen total. No, pero en este parcial no se hace esto. Ojo, en este parcial no se hace esto. En este parcial lo único que tienes que ver es al recipiente. Y ojo, y no te importa de que un gas sea poquito y el otro gas sea harto. No te importa. Todos tienen el mismo volumen del
recipiente. ¿Listo? Mucho con eso. Ahora, ¿por qué me estás repitiendo tanto esto? No le entiendo qué tan importante es eso, ¿no? Eso es lo que les han preguntado el anterior semestre, por si acaso, ¿ya? Esto les han preguntado el anterior semestre y pongan mucha atención, ¿ya? El anterior semestre les decían algo así. Les decían de que tenían una vasija abierta. Ahí está, ya. Tenían una vasija abierta y aquí había un gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas de gas. ¿Listo? Ahí está. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que pasaba? Les decía de que ustedes calentaban al recipiente. ¿Ahí está? ¿Ya? Y aquí el problema les decía de que ustedes calentaban al recipiente. Ahí está. Y como calentaban al recipiente y el recipiente estaba abierto, el gas se salía del recipiente. El gas se salía del recipiente. Aquí solamente tenían a 4 y aquí estaban los otros 6 fuera del recipiente. ¿Ya? Y lo que les pedía era ¿cuál era el volumen del recipiente? ¿Cuál era el volumen del gas? ¿Ya? Del gas que se quedaba. ¿Ya? Y lo que muchas personas pensaban, ojo, noten el pensamiento, lo que muchas personas pensaban era esto. Decían de que al principio yo tenía a todo el gas, ¿listo? A todo el gas, y tenía un volumen, ¿ya? Ahora imagínense que ese volumen valía 10 litros, ¿ya? Imagínense que ese volumen valía 10 litros, ¿listo? Pero al final, te decía, al final, como se ha salido gas, obviamente tengo menos volumen, ¿no? O sea, menos gas. Y como tengo menos gas, debo tener menos volumen, decían. Y aquí se imaginaban que tenían más o menos 4. Y la pregunta es, ¿está bien este razonamiento? No está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque aquí está bien clarito, aquí dice que los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, pero no te dice si es harto gas o si es poco gas, te dice que adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Y tú lo que tienes que pensar es esto, de que estas 10 moléculas estaban en este volumen de gas, ¿ya? Y ahí tenían un volumen, no sé, un volumen cualquiera, un volumen B, ¿listo? Y estas 4 moléculas que son más poquititos, sí, son más poquitito, a la larga se están quedando en el mismo recipiente. Están en el mismo recipiente. Y como están en el mismo recipiente, por eso te das cuenta de que el volumen es el mismo, ¿ya? No importa que sean poquitas moléculas, no importa eso. Lo que importa es que están en el mismo recipiente. Y es por eso que tienen el mismo volumen. ¿Se entendió? ¿Ya? Se van a acordar de este problema porque es el problema que ha entrado el año pasado. Ahí está. Ya. Eso es lo que les está diciendo así. Ahora leamos el recuadro. Dice, aquí está, ¿ven? Aquí está lo que les decía, ¿no? De que una cosa es gas y otra cosa es vapor. Y eso te van a preguntar en tu examen. Te van a preguntar, han preguntado varias veces. Dicen, aunque gas y vapor se usan con frecuencia como sinónimos, hay una diferencia importante, ¿ya? Hay una diferencia importante, y ahí está, dice, un gas es una sustancia que habitualmente se encuentra en estado gaseoso a temperaturas y presiones normales, ¿ya? Eso es un gas. Pero un vapor, que dice, un vapor es la forma gaseosa de cualquier sustancia que se encuentra
de cualquier sustancia que sea un líquido o sólido a temperaturas y presiones normales. Ahí está. Por lo tanto, a 258 grados centígrados y una atmósfera de presión, se habla de vapor de agua y oxígeno gaseoso. Ya, no sé si está claro eso. Pregunta, ¿qué es vapor? Ahí está la respuesta. Ojo que les van a preguntar esto en toda su vida. Porque cuando ustedes vayan a trabajar como ingenieros, les van a preguntar: ingeniero, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar con un gas o con un vapor? Para que yo vaya a traer del laboratorio, ¿no ve? Y tú lo tienes que decir, si vas a trabajar con un gas o con un vapor. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les está diciendo aquí es que a condiciones normales, o sea, aquí se les dice condiciones normales a las condiciones en las que más o menos vivimos cada día, ¿listo? A eso se les dice condiciones normales, pero luego vamos a ver exactamente los valores que son considerados condiciones normales, ¿ya? Pero ahorita, para explicar, las condiciones normales son las condiciones que por lo general vivimos cada día, ¿listo? Y te está diciendo, en esta condición, en la condición que estamos en este momento, en esta condición hay cosas que están en estado gaseoso. Por ejemplo, en este curso, ¿qué encuentran en estado gaseoso? El aire, perfecto. El aire en estas condiciones es un gas. ¿Y es un gas por qué? Porque en condiciones normales ya está como gas. ¿Se entiende? Por eso se llama gas, porque en condiciones normales ya está como gas. ¿Listo? Pero ahora, ¿han escuchado alguna vez el gas del agua? No, nunca han debido escuchar el gas del agua. ¿Y por qué no han escuchado el gas del agua? ¿Porque el agua será un gas? No. ¿Por qué el agua no es un gas? El agua es un vapor. Ya, el agua es un vapor. ¿Por qué no es un gas? Porque en condiciones normales, como en esta condición que estamos en este momento, pregunta, si yo voy a traer agua, ¿en qué estado verían en condiciones normales al agua? ¿Estaría en estado? Líquido, ¿no ves? Estaría en estado líquido. Esa es la diferencia, de que el agua en condiciones normales está en estado líquido. Pero ¿qué pasa si al agua lo colocas en tu caldera y prendes la garrafa? Ahí se va a empezar a hervir, o sea, se va a empezar a calentar, va a empezar a hervir, y después de un tiempo su caldera va a botar vapor, ¿no ven? Y a eso se le llama vapor. Es que en condiciones normales o es sólido o es líquido, pero aumentando la temperatura recién se vuelve gas. A eso me estoy refiriendo, ¿se entiende? Mientras que los gases ya en condiciones normales ya son gases, y esa es la diferencia, ¿listo? Ahora, cuidado que alguien diga: ay, pero Inge, eso no hace la diferencia. No, y eso lo van a ver bien la diferencia exacta cuando estemos en gases húmedos, porque los gases húmedos son la mezcla de un gas, de alguien que sí o sí es un gas, con alguien que sí o sí es un vapor. Y es por eso que los gases húmedos les dicen, ¿no ven? De que el gas se recogió a través de un líquido. ¿Ya? Pues mucho ojo con eso. Ya hay mucha diferencia. Ahí está. Así estamos bien. Ahora vámonos con la presión de un gas. Ahí está. La presión de un gas. ¿Ya qué es la presión? Habíamos dicho. La presión de un gas, ¿qué es? Los choques. Eso, perfecto. Ahí está. Y ahora, ojo, aquí tienen que darse cuenta, también tienen que darse cuenta de que hay dos preguntas que les pueden hacer. Una pregunta es: ¿qué es presión? Y otra pregunta distinta es: ¿qué es presión de un gas? ¿Listo?
Porque si les preguntan qué es presión, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es solito la presión? Es la fuerza que se ejerce sobre un objeto. Exactamente, es la fuerza normal, o tiene que ser normal, o perpendicular, como quieran. Ya es la fuerza normal que se da sobre un objeto. Esa es la presión. Ya, pero si te preguntan, ¿qué es la presión de un gas? Ahí tú dices que son los choques que las moléculas hacen contra las paredes del recipiente que las contiene. ¿Listo? Pues mucho esto vamos a ver. Dice ahí, presión de un gas. Dice, los gases, ahí está, los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto. Ahí está, ¿no? Dicen, la presión de un gas son los choques. Ahí está bien clarito. Ahí está, entre paréntesis está la definición. Dice, la presión de un gas son los choques que las moléculas de gas originan contra las paredes del recipiente que los contiene. Ahí está, ya que la presión son los choques, bien clarito dice. Ya que las moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento, ya es por eso, ¿no? Que los gases se mueven a todo lado. Entonces, como se mueven a todo lado, en algún momento se van a chocar. ¿Viste? Ahora dice ahí, los humanos nos hemos adaptado fisiológicamente también a la presión del aire que nos rodea, que por lo regular desconocemos su existencia. Quizá como los peces son inconscientes de la presión del agua sobre ellos. La presión atmosférica se demuestra fácilmente. Un ejemplo común es al beber un líquido con un popote. Ya al succionar el aire por medio de un popote se reduce la presión. ¿Listo? Ya. Aquí lo que les está diciendo es esto, ¿ya? Y esto, si ustedes estuvieran estudiando medicina, ahí sí leerían esto. Por ejemplo, te dice, tú tienes dos manos, tú tienes dos pies, tú tienes una cabeza, pero ¿por qué tu cabeza es redonda? O sea, nunca se han preguntado por qué nadie nace con su cabeza triangular, ¿ya? Y eso es por la presión que hace el aire. Pregunta, ¿el aire que nos está rodeando es un gas? ¿Es un gas, sí o no? No. Sí, el gas, el aire es un gas. Ahora pregunta, ¿el aire está quietito o se está chocando conmigo, se está chocando contigo, se está chocando con el piso, con las paredes? Sí, se está chocando, ¿no ves? Se está chocando. Y como se está chocando, ahí genera presión. Ojo, esta presión del gas, del aire, es muy, pero muy importante. ¿Listo? Y ahora, yo sé que habrían varias personas que pensarían, no, pero José, esta presión del aire no hace nada, porque el aire no te hace nada. No. Ya, se los voy a subir un videito al grupo de internet, ya, hoy día, y por favor lo van a ver, ya. Vean el videito, es de unos argentinos que hacen experimentos, pero es súper interesante las cosas que hacen con el aire. ¿Listo? Por ejemplo, algo que les puede llamar la atención es, por ejemplo, la Coca-Cola. Han debido ver la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, ¿de qué está hecho? De agua, ¿no? O sea, a la larga es agua con azúcar, ya, perfecto, es agua. Pero la pregunta es, ¿esa agua con la que hacen la Coca-Cola estará hervida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará hervida? ¿Sí o no? Obvio que sí, ¿no? Obvio que sí, porque si no estuviera hervida y nos venden, ya, cualquiera pues iría a hacer un juicio y ya no existiría Coca-Cola, ¿no? Obvio que está hervida, obvio, ¿ya? Pero la pregunta que quiero que te hagas es que, sí, está hervida, ya, porque es norma internacional, sí o sí, todo lo que te venden tiene que ser saludable. Entonces, sí, está hervida. Y la pregunta es, ¿dónde lo hierven?
¿dónde hierven el agua para hacer la Coca-Cola? Porque te has debido dar cuenta de que hay Coca-Cola en todos los lugares de La Paz, ¿no ves? Si tú sales de tu casa y vas a la tienda, hay Coca-Cola, ¿no ves? Caminas una cuadra, hay una señora vendiendo, tiene Coca-Cola. Llegas aquí al instituto y ves bastantes señoras vendiendo Coca-Cola, ¿no ves? La pregunta es, ¿dónde hacen hervir toda el agua para distribuir a toda La Paz? Y no solamente a La Paz, a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde hay una garrafa tan grande para hacer hervir tanta agua? ¿Ya? Y eso es lo que tienen que aprender como ingenieros, porque si se han dado cuenta, no hay una cocina tan grande para hacer hervir tanta agua, ¿ya? ¿Y cómo se hacen hervir las cosas en la vida real? Solamente se les hace hervir quitándoles el aire, sin fuego. Solamente quítenle el aire, porque si le quitan el aire, estarían quitando los choques. Y si están quitando los choques, están quitando la presión. Y si están quitando la presión, las cosas hierven más rápido. Y las chicas deben saber eso, ¿no ven? Porque las chicas, cuando cocinan, usan su olla de la olla de presión. A ver, ¿por qué creen que le llaman olla de presión? ¿Tendrá que ver algo con la presión? Sí, obviamente. ¿Listo? Mucho ojo con eso, ya, mucho ojo con eso. Aquí dice, ya se les voy a colocar el videito y lo ven, ya, dicen, el tiempo, la temperatura, la carga eléctrica, la longitud y la resistencia eléctrica, la tensión eléctrica, etcétera, dice. La presión atmosférica se demuestra fácilmente, dice, ahí está, ya. Un ejemplo común es al beber un líquido con un popote. Ah, no, ese ya me leí, ¿no? Perdón. Ya, ahí está. Ya. Ojo, solo por si acaso. ¿Qué es la presión atmosférica? Les pueden preguntar, ¿ya? ¿Qué es la presión atmosférica? Y anótense, por favor. La presión atmosférica también es llamada presión barométrica. ¿Listo? La presión atmosférica también es llamada presión barométrica. Ojo, porque esas dos palabras pueden entrar al examen. Y es la presión que ejerce el aire que rodea a la Tierra. ¿Ya? Y es la presión que ejerce el aire que rodea a la Tierra. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver qué tan importante es. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ojo, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire. ¿Ya? Para que se den cuenta. Ahora dice ahí, unidades en el sistema internacional para la presión. Esto también han preguntado en un examen. Dicen, la presión es una de las propiedades de los gases que se mide con mayor facilidad. Esta, ¿ya? La presión es una propiedad de los gases que se mide con mayor facilidad. La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. Eso es lo que decía la amiga, ¿no? Ojo, la presión, cuando les hablen de solito la presión, ustedes dicen que la presión es la fuerza dividida entre un área. ¿Listo? Ya, ahí está. Ahora dice ahí, la unidad del sistema internacional de presión es el Pascal. Esa ha sido pregunta de examen, por si acaso, porque una pregunta de examen era, ¿en qué se mide la presión en el sistema internacional? ¿En qué se mide? ¿Ya? Y ustedes dicen que la presión se mide en pascales. Ahora, ojo, que tienen que saber todo lo referente a pascales. ¿Por qué? Porque cuando entren a carrera, desde segundo semestre hacia adelante, lo único que van a ver son los pascales. ¿Listo? Los milímetros de mercurio ya no existen en carrera. ¿Listo? Ni se usan las atmósferas, peor. ¿Listo? Los pascales son los que más se utilizan. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ahí dice, ahí está aquí está la fórmula. Esta es la fórmula de presión. ¿Ya? La fórmula de presión te dice que la presión es igual a la fuerza dividido entre el área. ¿Listo? Ya, esa fórmula que cogen por favor.
Ya, que la presión. Ya, ahí está. La presión es la fuerza sobre el aire. ¿Listo? Ahí está. Ahora dice aquí, la unidad en el sistema internacional es el pascal. Ya se define como un newton por metro cuadrado. Ahí está, ya. Esto también ha entrado al examen por si acaso, ¿ya? Te preguntan qué es el pascal. Y tú dices que un pascal es igual a un newton dividido entre metro al cuadrado. Eso es lo que tienes que saber, ojo, ¿ya? Ojo. El pascal se utiliza bastante en carrera. Eso es lo que a cada rato te van a preguntar. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, aquí está algo bien importante, espero que entiendan ahora. Ahí está, la presión atmosférica, ¿ya? ¿Y qué es la presión atmosférica? ¿Qué es la presión atmosférica? ¿O presión barométrica? ¿Qué es? La presión del aire. Eso, ya, no se olviden, es la presión del aire. ¿Listo? Ahora, solo por si acaso, porfa, solo por si acaso, ¿ya? Ustedes van a ser ingenieros, van a ser lo mejor del mundo, les juro, van a ser lo mejor de lo mejor, nadie se va a igualar con ustedes, ¿ya? Todo el mundo les va a tener respeto. Y como todo el mundo les va a tener respeto, hablen fuerte. Es que si hablan bien despacito, no, nadie les va a hacer caso, nadie les va a contratar. Es que ustedes están estudiando para ser jefes, no están estudiando para ser empleados. ¿No? Hablen fuerte. Si se equivocaron, pues no hay ningún problema. Igual ingenieros son, igual les van a creer, aunque se equivoquen. Yeah. Entonces ahí dice, la presión atmosférica es la presión del aire. Perfecto, amigos. Dice ahí, los átomos y las moléculas de los gases en la atmósfera, o sea, en el aire, te está diciendo ahí, ya como el resto de la materia, están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra. Por consiguiente, la atmósfera es mucho más densa cerca de la superficie de la Tierra que a altitudes elevadas. Ahí no sé si se están dando cuenta, pero aquí hay algo que a cada rato se habla en Bolivia cuando se juega un partido de fútbol, ¿sí o no? Porque han debido ver de que cada vez que viene alguien a jugar aquí a Bolivia, te dicen, no se debería jugar en Bolivia, porque no se puede jugar en Bolivia. ¿A ver? Messi, han visto que Messi es el mejor jugador, pero es el mejor jugador a nivel del mar, porque cuando viene aquí a La Paz, ha venido, si no me equivoco, unas 8 veces, pero exagerando, ha hecho 2 goles aquí, y una de penal, ¿ya? Entonces se darán cuenta de que Messi es el mejor, pero a nivel del mar, aquí arriba no, ¿ya? Y ahora, ustedes que realmente están estudiando la materia, tienen que darse cuenta mejor que las otras personas si digamos los argentinos o los brasileños tienen razón cuando te dicen de que no se puede jugar en Bolivia, ¿ya? Y si leen esto, sí, tienen razón. Ya ni modo. De tener razón, sí, tienen razón. ¿Por qué? ¿Por qué tienen razón? Es por esto, miren. Es solo por esto. Es que imagínense esto. Ya, imagínense que ahí tenemos a un cerro grande, ya, y aquí está el nivel del mar. Ya, ahí está el nivel del mar, ahí está el mar, ¿listo? Ya, y ahora imagínense que una persona esté aquí, a nivel del mar, ¿listo? Y ahora imagínense que esta persona viaja aquí, a La Paz. Porque La Paz está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y ahora, no sé si se dan cuenta de esto, me dicen por favor, la cantidad de aire, ¿es la misma para las dos personas?
No es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros que vivimos aquí en La Paz solamente soportamos esta cantidad de aire. Y listo. Con esa poquita cantidad de aire, nosotros nos movemos, jugamos, vivimos una vida normal. ¿Listo? Ya, pero ¿y qué pasa si bajáramos aquí abajo? Ahí, ¿soportaríamos la misma cantidad de aire? No, porque si bajamos aquí abajo, soportaríamos esta cantidad de aire. Y ahora se dan cuenta de que de tener razón, o sea, cuando vienen a jugar un partido y dicen que en La Paz me falta aire, dicen, ¿no ven? ¿Tienen razón? Sí, tienen razón. Ya tienen razón. ¿Listo? Pero no nos importa, ¿no? Porque nosotros igual deberíamos quejarnos, ¿no? Cuando voy a jugar a nivel del mar, tengo alto aire. ¿Ya? Pero bueno, o sea, de tener razón, sí tienen razón. ¿Sí? Y ahí hasta cierto punto, pero ojo, ya, hasta cierto punto está bien explicado el por qué Bolivia no gana nada. Han visto que no hay algún atleta, no hay alguien de Bolivia, algún peleador, algún futbolista que gane algo a nivel mundial. No hay, y es por eso que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de vida. ¿No? Ya, pero solo por si acaso, eso cuidado que piensen de que, no, soy boliviano y no voy a ganar nada. No, ya, y si se esfuerzan, como todo el mundo se esfuerza, ahí sí van a ganar varias cosas. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, ¿ya? Aquí está bien clarito esto, dice, por consiguiente, la atmósfera es mucho más densa cerca de la superficie de la Tierra que a altitudes elevadas. Aquí lo que te está diciendo es de que la presión del aire aquí va a ser más fuerte porque hay más gas. Como hay más gas, va a haber más choques. ¿Se entiende? Mientras que aquí arriba la presión va a ser más bajita porque hay menos gas. Y como hay menos gas, van a haber menos choques. ¿Listo? Mucho ojo con eso. Eso les voy a preguntar sí o sí. Ahí dicen, el aire fuera de la cabina presurada de un avión a 9 kilómetros de altura es muy ligero para ser respirado. ¿Ya? Y aquí, no sé si alguna vez han viajado en avión, ¿ya? Pero hay algo más o menos medio interesante en un avión, que tienen ventanas, sí, pero las ventanas no se mueven, ¿no ven? ¿Ya? No sé si han visto eso, ¿listo? Pero es por eso, ¿ya? Dice, de hecho la densidad del aire disminuye con rapidez al aumentar la distancia de la Tierra. Las mediciones señalan que aproximadamente el 50% de la atmósfera se encuentra dentro de 6,4 kilómetros de la superficie de la Tierra, 90% dentro de 16 kilómetros y 99% dentro de 32 kilómetros. No sorprende que cuanto más denso sea el aire, mayor es la presión que ejerce. Ahí está, ¿no? La fuerza que experimenta cualquier superficie expuesta a la atmósfera de la Tierra es igual al peso de la columna de aire que está encima de ella. Y ahí está con negrilla dice, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra, ¿ya? La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera o que ejerce el aire que está en la Tierra. Eso es lo que te está diciendo. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, de la temperatura y las condiciones climáticas. ¿Listo? Ya. Esto de aquí no lo vamos a estudiar completamente ahora, porque ahorita completamente no nos van a preguntar. Pero, como les digo, en carrera van a seguir viendo esto, van a seguir viendo las mismas cosas. En carrera les van a seguir hablando de la presión atmosférica, de la presión del aire. Solamente que en carrera ya les van a decir de que no es lo mismo el aire que hay aquí en La Paz, que más o menos es frío,
a el aire que hay en Santa Cruz. El aire que hay en Santa Cruz es caliente, ¿no ve? Pues la temperatura hace variar, ¿ya? La altitud hace variar. Hay varias cosas que hacen variar, ¿ya? Pero esto es lo que tienen que saber. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra. ¿Listo? Ahora, anótense esto por fuera que dice que depende de la localización, ¿no? Anótense esto por favor, porque esto han preguntado y ya hemos dicho. Anótense que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. La presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. Pregunta, ¿qué quiere decir inversamente proporcional? Mientras más a uno, menos a otro. Eso, mientras más altura, dice el amigo, menos presión atmosférica. Aquí, cuando tienes a la altura de La Paz, tienes a 495 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Y aquí, cuando estás bien abajo, tienes a 760 milímetros de mercurio. Ahí está, eso es lo que han preguntado, ¿ya? Y es lo que dice el amigo, que cuando estás más cerca del mar, o sea, cuando estás más bajito, más presión atmosférica tienes, ¿listo? Pero cuando subes más alto, menos presión atmosférica tienes. Eso es lo que te está diciendo aquí. ¿Sí se entendió? Ya, esa es la idea aquí. Bien facilito, ¿no? Bien sencillo. Eso han preguntado en exámenes, ojo, y esto les van a preguntar varias veces. Ahí está, dice, la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. Aquí está escrito. Bueno, pero ahí está, ya dice que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno crece, el otro rebaja. Número 2, la presión atmosférica en la ciudad de La Paz es de 495 milímetros de mercurio. Ahí está, ya. Y este valor tienen que saber de memoria. Esta es la presión que hace el gas en la ciudad de La Paz, ¿ya? Y ahí tienen que pensar de que estos son los choques, ¿listo? Estos son los choques que hace el gas en la ciudad de La Paz, ¿listo? Y finalmente dice, la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Ahí está, ya. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. ¿Se entendió usted? Listo. Ahora aquí, solo por si acaso, lo que pasa es que antes éramos bien locos, por decirlo así, porque van a ver de que a cada rato se van a estudiar al mercurio, a cada rato, ¿listo? ¿Se entiende? Ya, a cada rato se va a estudiar el mercurio, ¿listo? Lo que pasa es que actualmente, en la actualidad, ya está prohibido manejar el mercurio. No sé si alguien sabe por qué. Es que el mercurio es muy dañino. ¿Ya? Había personas que se volvían locas, pues, solamente por estar en full contacto con el mercurio. ¿Ya? Por eso. Y es por esa razón que les digo de que, o sea, alguien dirá por ahí, ¿y por qué seguimos estudiando el mercurio? Fácil, es que este es el examen de ingreso a la U. Y se supone que esto te han enseñado en el colegio, y es por eso que solamente te preguntan los del colegio, ¿listo? Pero cuando ya estés en la U, esto va a desaparecer. Esto ya no tiene sentido en la U. En la U vas a usar a los pascales, ¿listo? O a las, ¿qué se llama? O a las unidades del sistema internacional, del sistema inglés. Ahí está. Ahora, no sé si se dan cuenta, por favor, en el video van a ver. Por favor, vean el video. ¿Por qué les digo eso? Porque noten aquí, si ven, ahí está el planeta Tierra y aquí está una columna de aire, ¿no ven? Pero imagínense de cuánto aire realmente estamos hablando, ¿ya? De cuánto aire realmente nos estamos refiriendo. Por ejemplo, estos 495 milímetros de mercurio tranquilamente te pueden romper la madera, ¿listo? Y tú dirás, pero el aire me rompe la madera.
Sí, te puedes romper varias cosas. Y tal vez la pregunta sería, ¿y por qué no está roto? ¿Por qué no se rompe el vidrio? Y la respuesta es bien facilita. Es que hay aire a este lado del vidrio y hay aire al otro lado del vidrio. Es solamente por eso. Porque si hubiera solamente aire a este lado y al otro estuviera vacío, ¡pum!, se rompería como si nada, ¿ya? Y eso lo van a ver en el video. Ahí está, ¿ya? Entonces, la presión atmosférica es muy, muy importante. Ahí dice, la presión atmosférica actúa solo hacia abajo, como se podría inferir a partir de la definición, ¿ya? Imagínense que sucediera esto si sostuviera firmemente una hoja de papel por encima de su cabeza con ambas manos. Quizá esperaría que el papel se doblara debido a la presión de aire sobre este, pero eso no ocurre, dice. La razón es que el aire, al igual que el agua, es un fluido. La presión ejercida sobre el objeto en un fluido proviene de todas direcciones. Ahí está. O sea, el aire está en todos lugares, de abajo y de arriba, así como de izquierda a derecha, en el nivel molecular. Ya en el nivel molecular, la presión del aire se produce debido a choques entre las moléculas del aire contra cualquier superficie con la que entre en contacto. Ahí está. Ya dice que la presión es los choques que las moléculas de gas hacen con cualquier superficie. ¿Listo? Ahí está. La magnitud de la presión depende de la frecuencia y la fuerza con que las moléculas impactan la superficie. Eso, perfecto. Por ejemplo, ahí lo que les está diciendo es que no va a ser lo mismo hacer un choque así, un chiquitito, que hacer un choque así. No es lo mismo, ¿lo ven? ¿Sí o no? Entonces esa forma en la cual se van a chocar las cosas van a definir la presión. Eso es lo que les está diciendo. ¿Ya? Pregunta, dice ahí, ¿cómo se mide la presión atmosférica? Probablemente el barómetro sea el instrumento más común para medirla. ¿Ya? Ojo, la presión atmosférica se mide en el barómetro. Esa es otra pregunta de examen, porque hay una pregunta donde les dice, ¿el barómetro qué te mide? ¿Te mide la presión atmosférica, la presión manométrica o la presión del gas? El barómetro, ¿ya? Y el barómetro mide la presión atmosférica. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Un barómetro sencillo consta de un tubo largo de vidrio cerrado en un extremo y lleno de mercurio. Si el tubo se invierte y esto es lo que van a hacer en el laboratorio. Ya, realmente el tubo. Ya dice, si el tubo se invierte con cuidado sobre el recipiente con mercurio, de manera que no entre aire al tubo, parte del mercurio saldrá del tubo hacia el recipiente, creando un vacío en el extremo superior. El peso del mercurio remanente en el tubo se conserva por la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del mercurio en el recipiente. La presión atmosférica estándar, que es una atmósfera, es igual a la presión que soporta una columna de mercurio, exactamente de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? O 76 centímetros, ¿no? De altura a 0,8 grados centígrados al nivel del mar. En otras palabras, la presión atmosférica estándar es igual a la presión de 760 milímetros de mercurio, donde mmHg representa la presión ejercida por la columna de 1 milímetro de altura. Ahí está. La unidad de milímetros de mercurio también se llama torricelli. Ahí está, en honor al científico italiano Evangelista Torricelli, quien inventó el barómetro. Así, ya, eso, ya. Así, y esto es lo que sí o sí tienen que saber de memoria. Esto por favor aprendan de memoria para el día de mañana. Ahí dice un torricelli, quiere decir eso, un torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio. ¿Listo? Ya, ahí lo que está diciendo es que es lo mismo hablar de torricellis que hablar de milímetros de mercurio. Es lo mismo, ya es lo mismo, está diciendo.
Ahora te dice que una atmósfera es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio. Es lo mismo, ¿ya? Y ahí tienes otro. Una atmósfera es lo mismo que decir 101.3 por 10 a la 3 kilopascales. Ya es lo que más van a hacer en carrera, los kilopascales. Y eso es lo mismo que decir 14.7 PSI. ¿Listo? A partir de tercer semestre todo va a ser en PSI. Pues tienen que saber las PSI. ¿Listo? Ya eso está, pero en lo que les he mandado. Ya no sé ni por qué están copiando. Ahí está. Ahora, este es un barómetro, por si acaso. Este es un barómetro. ¿Listo? Ya, el barómetro, ojo, esto van a hacer en laboratorio o lo pueden hacer en su casa. Ya, este es un barómetro. ¿Listo? Esto. Ya, solamente que imagínense esto, pero es más o menos de esta altura. ¿Listo? Ya. Y lo que haces es, le metes mercurio y tiene que estar con mercurio hasta, o sea, todito, ya hasta el borde, todito con mercurio, ¿listo? Y lo que haces es, ¿ya? Lo que haces es que cuando esté completamente lleno, o sea, sin nada de aire, cuando esté completamente lleno, lo tapas con algo, o sea, con una hojita, lo tapas, le das la vuelta, ¿ya? Y esto lo colocas en un recipiente que tenga mercurio también. Y aquí está, mira, ahí está, ¿ya? Este tubo está colocado en un recipiente que tiene mercurio. ¿Sí se entiende? Cuando lo colocas, lo sacas la hoja de papel y el mercurio que estaba aquí se va a caer, ¿sí o no? No se cae, ¿ya? Ojo, eso también pueden hacerlo en su casa, ¿ya? Pero háganlo con calmita, háganlo con agua, ¿ya? Con agua lo llenan esto completamente de agua, le dan la vuelta y lo colocan en un recipiente que también tenga agua y sacan, ¿ya? Y cuando lo saquen se van a dar cuenta de que hay algo de mercurio que se va a mantener en el recipiente, ¿listo? Y un pedacito, un chiquitito siempre va a bajar, ¿no? Pero es un chiquitito nada más, ¿ya? Y si ustedes miden esta altura, o sea, la altura del líquido que se va a quedar, como están en La Paz, esa altura les va a dar 495 milímetros, ¿ya? Siempre y cuando el líquido que hayan colocado sea mercurio, ¿listo? Porque si es agua, les va a dar otro valor, pero lo hacen la conversión a mercurio y ese es el valor que estamos buscando. ¿Se entendió? Listo, ¿ya? Ojo, Evangelista Torricelli se llama. Ahora, solo para terminar, porque tenemos tiempito todavía. Ya, solo para terminar. Voy a buscar esto. Y tienen que estudiar así con videos, porque con experimentos van a entender lo que realmente están estudiando, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿ya? Esto traten de ver. La presión atmosférica se llama el proyecto G, ¿ya? Esa, proyecto G.
Entonces, este es el proyecto G, ¿ya? Y solamente busquen esto, busquen proyecto G, ahí tienen bastantes videos, ¿listo? Busquen el proyecto G y ahí tienen bastantes videos. Proyecto G, quinta temporada. ¿Cómo sabemos? Estamos rodeados de aire. Ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza, peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Cierto, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas. Pero por favor, hombre grande quejándose de su madre es... Ya, a ver si. ¿Sí? ¿Todos? Ya. Vean, ríanse, no sé, pero aprendan, porque esto es lo que hace un ingeniero. Esto es lo que van a hacer realmente como ingenieros. Proyecto G, quinta temporada. ¿Cómo sabemos? Estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza, peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Mire, doctor, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas. Pero por favor, hombre grande quejándose de su madre es una santa, si yo la conozco. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la presión. Es lo que le iba a decir, doctor, no puede ser todavía. No comenzamos y tenemos interrupciones, presiones, no se puede. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baja el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, dicho. Sí, la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo: vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede fuera. como si quedara en el aire. Exacto. Bien, procede. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo el diablo. Hágalo. Si te lo hizo. Doctor, yo le dije que se iba a quedar todo, que se iba a venir todo el diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice, yo en definitiva lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se me diga que preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. Ah, ¿no? Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Pero entonces va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar? O sea, ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible?
Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro, la presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Bueno, perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darte un golpe. La regla. Golpe así, tipo Karate Kid. Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda, listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel del diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más altos, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de peso? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la cima. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí, ¿no? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Quita acá. Se ría tanto. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión.
Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, bien, Pero doctor, esto está haciendo burbujas. ¿Qué está hirviendo? está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, ay, me da. Cuidado, cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. Ahora no está frío. Es cierto, doctor, que el agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el agua caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. ¿Sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, demás. Un poquito de cilantro, si uno se da más. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, unas batatitas. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Las especies. Proyecto G. Quinta temporada. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ahí para terminar, han visto que la cerveza termina en todos los lugares de La Paz, ¿no? Si ustedes van a la cervecería, van a ver esto. Si hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, libras por pulgada, milibares, atmósferas o Hay como ¿de qué estamos hablando? cilindros. Y estamos hablando de un dialecto completamente desconocido en la cultura Ahí es occidental. donde meten el No, agua. para nada, estamos quitan hablando el de aire presión. y- Porque todas esas son formas de medirla. Bien, ¿no? ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice Ya, permanentemente. nos vemos mañana. Pero por favor, no Se sean tan cuidan, impertinentes. chao, chao. ¿Quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión